Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo un video sobre histología de la sangre. Es un video de introducción donde vamos a ver algunas generalidades y vamos a hablar de los glóbulos rojos y la hemoglobina. Los temas a tratar son justamente generalidades del tejido sanguíneo, vamos a ver el concepto de hematocrito y algunas de sus utilizaciones clínicas, cómo está compuesto el plasma y para qué sirve el plasma, cómo se estudia la sangre en histología, vamos a hablar del frotis o el extendido de sangre, luego nos referiremos a lo que llamamos elementos formes de la sangre, que incluyen plaquetas, eritrocitos, que serían células anucleadas en el caso de los eritrocitos y porciones del citoplasma de megacariocitos en el caso de las plaquetas, y el resto son células sanguíneas con su núcleo, células completas, que son los glóbulos blancos. Nos vamos a detener específicamente en el tema de los eritrocitos, su tamaño, las particularidades de su citoesqueleto, el tema del grupo sanguíneo, de los grupos sanguíneos y el factor RH. Y por último hablaremos de la hemoglobina, de los distintos tipos de hemoglobina, su afinidad por el oxígeno y de la posibilidad de que la hemoglobina se una a glucosa, se forme hemoglobina glicosilada y el impacto de esto sobre lo que es la posibilidad de diagnóstico y control del tratamiento de la diabetes. El resto de los temas los veremos en próximos videos, así que este es un video cortito de introducción. Bueno, este video espero ser lo suficientemente reiterativo para que ciertos conceptos grandes, importantes, les queden grabados en sus memorias. Lo primero que vamos a decir es que la sangre es un tejido conectivo y es un tejido conectivo especializado y que en todo tejido conectivo lo que le da sus características particulares más importantes generalmente es la matriz extracelular y en el caso de la sangre es muy importante la matriz extracelular porque es una matriz extracelular líquida, fluida, que es justamente lo que le permite a la sangre circular por el sistema cardiovascular, impulsada por el corazón y por las paredes elásticas de las grandes arterias que mantienen esa presión sistólica, hacen que la sangre circule por todo el sistema arteriovenoso. Y como ustedes saben, este sistema es un sistema cerrado. Bueno, este sistema se mantiene cerrado justamente y en caso de que haya una ruptura va a haber un mecanismo de coagulación que lo va a preservar así, cerrado. Ya vamos a ver quiénes actúan en ese mecanismo de coagulación. Bueno, ¿cómo está compuesto el tejido sanguíneo? Básicamente tiene dos componentes, que son el plasma, que es justamente la matriz extracelular fluida, y los elementos formes, que son las células, las verdaderas células serían los glóbulos blancos, los glóbulos rojos serían células anucleadas y las plaquetas, que son porciones del citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea. Entonces, ¿cómo está compuesto el tejido sanguíneo? Por el plasma y los elementos formes de la sangre. El plasma ocupa el mayor porcentaje del tejido sanguíneo y después, si hacemos un centrifugado, vamos a ver que un porcentaje de aproximadamente el 43 más menos 5% está ocupado por los glóbulos rojos. Esta porción de la sangre ocupada por glóbulos rojos recibe el nombre de hematocrito y ya lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Si evaluamos el volumen que ocupan los glóbulos blancos y las plaquetas, es un volumen mínimo y la mayor parte del volumen, más del 50%, está ocupada por el plasma. ¿Qué tiene el plasma? Bueno, la mayoría del plasma es agua. Ya vamos a ver en una filmina específica, pero ahora vamos a hacer un pequeño resumen. La mayoría del plasma es agua. El siguiente componente, aproximadamente un 7%, está determinado por proteínas. Las proteínas son principalmente de origen hepático, en segunda instancia de origen inmunológico, es decir, producidas por los linfocitos B y los plasmocitos. ¿Qué más hay en el plasma? Bueno, un montón de electrolitos, iones como sodio, cloro, potasio, calcio, que es muy importante, la glucosa que se distribuye en todo el cuerpo desde el intestino y desde el hígado hacia todos los tejidos justamente a través del tejido sanguíneo, hormonas, que obviamente, por ejemplo, hormonas tiroides, se sintetizan en la hormona tiroides, en la glándula tiroides, perdón, y desde ahí pasa a la sangre donde se distribuyen hacia todas las células del cuerpo. Los gases sanguíneos,
es decir, el oxígeno que desde el pulmón se distribuye en todo el cuerpo justamente por vía sanguínea, el dióxido de carbono que desde todos los tejidos va hacia el pulmón para justamente ser eliminado, y lo mismo ocurre con distintas sustancias, por ejemplo la urea, que va después del metabolismo de los aminoácidos, va por vía sanguínea hacia el riñón para ser desechada, y muchísimos otros elementos que sería muy largo numerar, pero con esto es suficiente para conceptualizar. Entonces repetimos, la sangre es un tejido conectivo especializado cuya matriz extracelular es líquida, se llama plasma. Ese plasma está compuesto en 90 y pico por ciento por agua, en otro porcentaje, aproximadamente el 7% por proteínas, y tiene disueltos una serie de iones y electrolitos que hacen a la homeostasis del cuerpo, la regulación del equilibrio ácido-base, la distribución de los distintos iones en todo el organismo, la distribución de la glucosa para la producción de las células, la distribución de las hormonas para el funcionamiento del sistema endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos los elementos formes, de los cuales el más abundante, o los más abundantes, son los glóbulos rojos, que tienen que ver con la distribución del oxígeno en el cuerpo a través de una proteína intraglobular que se llama hemoglobina, que ya la vamos a ver. Y por último tenemos los glóbulos blancos vinculados a la respuesta inmunológica y las plaquetas vinculadas a la capacidad de la sangre de coagularse para evitar la ruptura no para evitar la ruptura no, sino para reparar, para taponar una eventual ruptura de algún vaso sanguíneo y mantener el sistema circulatorio como un sistema cerrado. Continuamos. Bueno, vamos a centrarnos en el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Bueno, ya se los dije y se lo vamos a repetir. Es algo muy sencillo, es un concepto muy sencillo. El hematocrito es el porcentaje del volumen de tejido sanguíneo o de sangre ocupado por una masa sólida de glóbulos rojos luego de una centrifugación de una muestra de sangre anticoagulada. ¿Cómo es esto? Se saca sangre, se pone en un tubito de ensayo. Ahí se le pone un poquito de heparina para evitar la coagulación de la sangre y se pone una maquinita que gira a cierta velocidad y produce un centrifugado. Esto hace que los glóbulos rojos, que son más pesados, vayan hacia la base de este tubo de ensayo, que se forme por encima de los glóbulos rojos una capa que se llama tromboleucocitaria, trombo por los trombocitos, que son las plaquetas, y leucocitaria por los glóbulos blancos. Y en la parte más alta, en la parte superior, me va a quedar justamente el plasma, que está compuesto, como les dije antes, por agua, proteínas y distintas sustancias disueltas en él, electrolitos, etc. Bueno, ¿cuál es la cuestión con el eritrocito, con el hematocrito? Perdón. El tema del hematocrito es que, según el porcentaje del volumen sanguíneo que esté ocupado por glóbulos rojos, tenemos un rango de normalidad que es bastante amplio y los libros nunca coinciden. Por debajo de ese rango estamos en una situación de anemia, es decir, que la cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto de hemoglobina en sangre es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de oxígeno de ese organismo, o podemos tener una situación de policitemia. Esa situación de policitemia puede estar hablando de distintas situaciones patológicas, una escasez crónica de oxigenación de la sangre por un problema pulmonar o por vivir en un lugar donde el oxígeno es escaso, como lugares a gran altura. Una persona que crónicamente fuma, entonces tiene un exceso de metahemoglobina, es decir, de una hemoglobina que está intoxicada con monóxido de carbono y por lo tanto no sirve para cumplir su función de transportar oxígeno. O en casos más graves, no sé, un exceso de función de la médula ósea por alguna enfermedad que aumente la producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál es el rango normal del hematocrito? Bien, ya les digo, ningún libro coincide, pero vamos a tomar lo que dice el ROS, que es de 39 a 50% en los hombres y de 35 a 46% en las mujeres. En los hombres
aparentemente la testosterona cumpliría un rol en el aumento relativo del hematocrito, y en las mujeres adultas el tema de la menstruación podría cumplir un rol en la disminución del hematocrito. Básicamente la teoría más difundida es la cuestión de la testosterona en el hombre. Bueno, ese entonces es el hematocrito, una prueba muy sencilla para saber si estamos en un rango de normalidad, en un rango de hematocrito bajo, es decir, de escasez de glóbulos rojos, o en un rango de hematocrito alto, es decir, de exceso de glóbulos rojos, que hace una sangre mucho más densa y acarrea otro tipo de problemas. Continuamos. Bueno, el plasma. El plasma es la matriz extracelular del tejido sanguíneo. Está formada entre el 91 y el 92% aproximadamente por agua. Entre el 7 y el 8% está formado por proteínas, que ya vamos a ver que de las proteínas plasmáticas, la más abundante es una proteína hepática llamada albúmina, que sirve para transportar un montón de cosas a través de la sangre. Ya lo vamos a ver. Vamos a continuar con los porcentajes entonces. Vamos a repetir. 91-92% agua, H2O. 7-8% proteínas, albúmina, globulinas plasmáticas, inmunoglobulinas, etc. Y el resto corresponde a electrolitos, hormonas, desechos, bueno, glucosa, la glucosa la podemos considerar también un electrolito, es decir, distintos tipos de iones. Esos ocupan aproximadamente el 1% del volumen plasmático, que es bastante, que tienen numerados distintos solutos. Bueno, electrolitos ya se los mencioné, también acá se nombra el bicarbonato, que es importante, fosfatos, sulfatos, calcio, magnesio, distintas sustancias nitrogenadas, esto es muy importante, que derivadas del metabolismo de los aminoácidos, bueno, urea, ácido úrico, creatina, creatinina, etc. Sustancias nutritivas, muy importante en la sangre, la principal es la glucosa, pero también puede haber ácidos grasos, por supuesto los aminoácidos que llegan a todos los tejidos también por vía sanguínea, los gases, los principales son el oxígeno y el dióxido de carbono, pero también está el nitrógeno, que adquiere una gran importancia, por ejemplo, en los buzos, que si suben desde las profundidades a la superficie a una velocidad exagerada, la concentración de nitrógeno en sangre puede ser mortal. Y también bueno, acá faltan, por ejemplo, las lipoproteínas, que también son muy importantes, el tema para el transporte de los lípidos y el colesterol, y todas las que son las sustancias reguladoras, que en última instancia las resumimos con el nombre de hormonas, y que, como les dije antes, llegan a través de la vía sanguínea a todos los tejidos donde deben actuar. Si nos centramos en las proteínas que forman parte del plasma, como les dije antes, la más abundante, el 55% de ese 7%, corresponde a la albúmina. La albúmina es una proteína de origen hepático que es muy importante en lo que es la presión oncótica, es decir, en esa capacidad que tiene la sangre de atraer al agua y a los electrolitos hacia adentro del lecho sanguíneo, del lecho capilar. Es decir, es una proteína que obviamente fluye en la sangre, en el plasma, porque tiene toda una capa que es hidrofílica. Es decir, que tiene afinidad por el agua y por lo tanto tiene cargas eléctricas y por lo tanto atrae no solo al agua, sino a distintos electrolitos. Pero además, en su interior tiene ciertos bolsillos hidrofóbicos, entonces ciertos elementos hidrofóbicos pueden ser transportados en plasma por la albúmina, hormonas tiroideas, ácidos grasos, distintas cuestiones que se unen a esos bolsillos hidrofóbicos de la albúmina, que por ser hidrofílica en su capa externa fluye libremente en el plasma. Después tenemos muchas otras globulinas, qué sé yo, la globulina transportadora de hormonas tiroides, las globulinas transportadoras de hormonas esteroides, por dar un ejemplo de proteínas
globulinas sanguíneas de origen hepático que suelen ser específicas para transportar alguna sustancia y que en ese sentido compiten con la albúmina. Y después tenemos las inmunoglobulinas, es decir, todos esos anticuerpos generados por el sistema inmunológico, particularmente por los linfocitos B, por los plasmocitos, que son los linfocitos B activados en la producción de anticuerpos, y que a través del tejido sanguíneo llegan a todo el cuerpo y qué sé yo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la relación madre-hijo durante la gestación, la inmunoglobulina G pasa la barrera la barrera placentaria, perdón, entonces es un anticuerpo que también actúa a nivel del feto. Bien, las inmunoglobulinas son muy importantes, además las inmunoglobulinas son muy importantes para medir en sangre si uno tiene defensas o no ante cierta patología. Y después hay una proteína de origen hepático también muy importante que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que ante el desencadenamiento de la cascada de la coagulación se convierte en fibrina y la fibrina se polimeriza con otras fibrinas para formar redes que en conjunto con las plaquetas empiezan a atrapar porciones de glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, etc. y forman un coágulo. Ese coágulo sirve para taponar rupturas del sistema vascular y para producir lo que se llama la hemostasia, es decir, la coagulación de la sangre para que no se me salga del sistema cardiovascular, que les repito, esto es muy importante, es un sistema cerrado. Si por algún mecanismo, una vez extraída la muestra de sangre, yo precipito los factores de coagulación, el líquido compuesto por todos los otros elementos, excepto justamente los factores de coagulación, es decir, todos los electrolitos, glucosa, etc., se llama suero. O sea que la diferencia entre el suero y el plasma es que en el plasma está preservado el fibrinógeno y los factores de coagulación, mientras que en el suero he perdido el fibrinógeno y los factores de coagulación, y esto es importante desde el punto de vista clínico porque hay pruebas clínicas que es mejor hacerlas en plasma y otras que es mejor hacerlas en suero, simplemente por eso. Bueno, ¿cómo se estudia la sangre desde el punto de vista histológico? Obviamente, como la matriz extracelular de la sangre es fluida, no podemos hacer un corte, incluirlo en parafina, etc. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, directamente se hace un extendido o frotis que se logra poniendo una gotita de sangre en la punta de un portaobjeto, luego se apoya otro portaobjeto a 45 grados, se espera que la sangre se estire por capilaridad sobre la base del portaobjeto colocado a 45 grados y luego suavemente se estira sobre el portaobjeto de base donde ya he puesto la gotita de sangre, generando una estructura que es como una lengüeta que ustedes ven acá. Esta sería la base de la lengua, esta sería la punta de la lengua, es decir, en este caso, a ver, vamos a poner el puntero láser, el desplazamiento fue desde esta zona hacia arriba. Bien, entonces la sangre se va desparramando, es muy suavecito que hay que pasarlo, no hay que apretar porque se van a romper las células sanguíneas, y esto hace que se distribuyan todos los elementos de la sangre. Obviamente esto se seca al aire o con un pequeño mechero para que se evapore el agua que forma parte de la muestra, y luego se tiñe con distintos colorantes que bueno, tienen distintos nombres, pero básicamente todas las técnicas de coloración tienen un grupo de colorantes básicos y un grupo de colorantes ácidos. Los básicos suelen ser azul de metileno y otros azules, y los ácidos son distintas sales de eosina común, eosina avejentada, distintas eosinas que tiñen. Ya vamos a ver que tienen distintos elementos y esto es importante para la identificación de las células de la sangre. ¿Qué vamos a ver en un frotis? Bueno, lo más abundante, por supuesto, ya se imaginarán, si ocupa el 43 más menos 5% de la sangre, los eritrocitos, lo que más vamos a ver justamente son eritrocitos, que es lo que acá tienen un frotis sin colorear y acá tienen un frotis coloreado. Observen cómo en el frotis sin colorear se ve rojito
y ese rojo está aportado por la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos. Entonces, lo que más vamos a ver, por supuesto, son eritrocitos. También vamos a ver en el frotis coloreado plaquetas, que son pequeños puntitos basófilos. Y por último, vamos a ver las verdaderas células de la sangre, que son los leucocitos. Los leucocitos se dividen en dos grandes grupos. Los polimorfos nucleares, que tienen núcleos con distintos lóbulos, son, en el caso de los neutrófilos, los más abundantes, y los mononucleares constituidos por los monocitos, que son esas células fagocíticas que cuando pasan al tejido conectivo se llaman macrófagos, y por los linfocitos, que son de muchos tipos, y acá no vamos a distinguirlos a los tipos, simplemente vamos a ver que son linfocitos. Entonces, repetimos, ¿qué vamos a ver en el frotis? Lo que más vamos a ver son eritrocitos, también vamos a ver plaquetas en el frotis coloreado, y vamos a ver a los leucocitos, que son células nucleadas que se pueden dividir justamente en polimorfonucleares y mononucleares. Los polimorfonucleares antes también se llamaban granulocitos y los mononucleares se llamaban agranulocitos, pero este nombre cayó en desuso, sobre todo porque los monocitos también tienen varios gránulos porque son células fagocíticas y tienen muchos lisosomas. Pero bueno, a los fines prácticos pueden usar cualquiera de los dos nombres, no va a estar mal si le dicen granulocitos a los polimorfos nucleares y agranulocitos a linfocitos y monocitos, no los vamos a reprobar por eso. Simplemente tienen que explicar por qué los llaman así. Muy bien, continuamos. ¿Qué vamos a ver? Hablan de anteojos de sol. Bien. Acá es la misma situación. Cuando apenas sale el eosinófilo a la circulación general, los dos lóbulos están bastante unidos, luego se empiezan a separar con un puente de cromatina y luego, bueno, acá no se ve bien, pareciera que se ha separado, pero casi ese puente de cromatina forma como un tercer lóbulo. Por último tenemos el basófilo, que es una célula que es muy raro verla en un frotis porque es una célula que apenas constituye entre el 1% aproximadamente de todo lo que son los glóbulos blancos. Las funciones las vamos a ver en un video más adelante, pero es una célula que cumple la misma función que el mastocito, pero en vez de estar en el tejido conectivo está en el tejido sanguíneo. Y después tenemos a los linfocitos, que lo más frecuente es verlos como una pequeña célula cuyo citoplasma está casi totalmente ocupado por el núcleo celular. Es apenas más grande que un eritrocito. Si un eritrocito mide entre 7 y 8 micras, un linfocito mide aproximadamente 9 micras, pero ante ciertos estímulos esos linfocitos pueden crecer hasta, incluso pueden convertirse en plasmocitos, que son células que tienen un abundante citoplasma con mucho retículo endoplásmico rugoso porque están permanentemente sintetizando anticuerpos que son proteínas de exportación. Y por último tenemos a los monocitos, que tienen el típico núcleo arriñonado, ven, con esta pequeña muequita. Bueno, acá en este no se ve muy bien, pero acá en el primero y en el tercero se ve perfectamente. Acá se ve bien el núcleo arriñonado. Y es una célula que en su citoplasma va a tener abundantes lisosomas porque es una célula fagocítica. Esta célula tiene la capacidad de pasar a distintos tejidos, principalmente al tejido conectivo donde se va a llamar macrófago, al hígado donde se va a llamar célula de Kupffer, a la piel donde se va a llamar células de Langerhans, y es una célula muy importante para el sistema inmunológico porque es la célula de permanente vigilancia y es la célula que va a fagocitar aquellas estructuras que tengan antígenos y le va a presentar el antígeno a los linfocitos para activarlos y hacer que se produzca la expansión clonal. Entonces esto es lo que vamos a ver en un frotis. Muchos glóbulos rojos, varias plaquetas chiquititas ahí como puntos basófilos, y vamos a poder identificar a los distintos leucocitos. Bueno, elementos formes de la sangre. Yo sé que soy reiterativo, pero es un concepto que a veces los confunde. ¿Por qué hablamos de elementos formes y no de células? Bueno, hablamos de elementos formes porque el eritrocito, si bien es una célula, ya no tiene núcleo. Ya vamos a ver que no tiene núcleo, no tiene organelas, su citoplasma está lleno de hemoglobina, así que si bien hay una discusión si es o no es una célula, pero básicamente no es una célula completa porque no tiene núcleo.
Y las plaquetas directas, acá tendría que estar dibujada basófila, pero bueno, no sé por qué la dibujaron roja. Básicamente porque esta diapositiva para lo que sirve es para separar lo que son los elementos formes que no constituyen verdaderas células, que serían eritrocitos y plaquetas, y los elementos formes que constituyen verdaderas células, que son los glóbulos blancos. Los mononucleares, que son linfocitos y monocitos, y los polimorfonucleares, que son de mayor a menor en cantidad, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Muy bien. Continuamos. A ver si puedo sacar estas dos. Ya, bueno, no quieren salir, que se quede. A ver si las puedo borrar con esto. Sí. Bueno, muy bien, continuamos. Ahora nos vamos a centrar en lo más importante de este video, que son los eritrocitos. Los eritrocitos son células que carecen de núcleo y de organela. Cuando se forman, ya vamos a ver médula ósea, cuando se forman en la médula ósea, antes de salir a la circulación general, el núcleo se torna pignótico, es eliminado de la célula y es fagocitado por los macrófagos de la médula ósea. Todo el citoplasma del eritrocito está repleto de una proteína que se llama hemoglobina. Ya vamos a ver que es una tetraglobina, es decir, son 4 cadenas de globulinas que se unen entre sí, que atrapan un grupo hemo, y cada grupo hemo tiene la capacidad de fijar en forma reversible un átomo de oxígeno, una molécula de oxígeno, es decir, 2 átomos de oxígeno unidos entre sí, o sea, una molécula de oxígeno. Muy bien, entonces, ¿cuál es la función del eritrocito? Es muy sencilla: llevar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos y ayudar a llevar el dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hacia los pulmones para su eliminación. La forma del eritrocito es una forma muy particular, porque es la forma de la naturaleza que permite mayor contacto de entre la superficie y el exterior. Es decir, ¿cómo hace un cuerpo para tener la mayor posibilidad de contacto con el exterior? Bueno, tomando justamente esta forma que tienen los eritrocitos. El tamaño del eritrocito es muy importante porque está muy conservado, y si es más chico me está hablando de una anemia microcítica, y si es más grande me está hablando de una anemia megaloblástica. Entonces se tiene que conservar el tamaño, que es entre 7 y 8 micras de diámetro. O sea, el diámetro del eritrocito es muy importante, mide entre 7 y 8 micras, mientras que la altura del eritrocito cambia entre lo que es la zona de la periferia del disco, que llega a 2,6 micras, y la zona central, donde se aplasta bastante y es apenas de 0,8 micras. Estos tamaños tienen que estar muy conservados, es decir, la forma y el tamaño del eritrocito deben estar muy conservados. La vida media del eritrocito, esto lo sabe casi todo el mundo, es de aproximadamente 120 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo libero a la sangre el día 1 100 eritrocitos, a los 120 días me van a quedar solo 50. Bien, eso es un concepto para que conceptualicen lo que es vida media. Es decir, en 120 días, la mitad van a desaparecer. O sea que el promedio, otra forma de traducir esto, el promedio de vida de un eritrocito es de 120 días. En sus membranas plasmáticas se expresan, bueno, tienen ciertas proteínas transmembranas que tienen ciertos grupos antigénicos que van a determinar lo que es el grupo sanguíneo y el factor R. Una de las características más importantes de los eritrocitos es su flexibilidad y su resistencia. La forma del eritrocito y la flexibilidad del mismo está determinado por una articulación muy fina entre las proteínas típicas del citoesqueleto, que es la actina de cualquier célula, las proteínas específicas de membrana del eritrocito, que son la glucoforina, la banda 3, etcétera, no importa los nombres de las proteínas, y sí importa una proteína muy particular, propia del eritrocito, y es tan propia del eritrocito que se llama espectrina, porque como ustedes vieron en los frotis, los eritrocitos se ven como fantasmitas, huecos en el centro. Entonces, el fantasma espectro, la proteína que le da forma al eritrocito, que le permite adquirir esta forma de disco bicóncavo, es justamente la espectrina. La espectrina se une a las proteínas de membrana, a la glucoforina y a la banda 3, no tienen que saber el nombre de las proteínas de membrana,
pero a través de una serie de proteínas interpuestas se une la espectrina, las proteínas integrales de la membrana plasmática, es decir, que atraviesan la membrana plasmática, y se unen a la actina, que son estas cadenas de pelotitas verdes que ustedes ven acá. La actina es la proteína que le da forma a todas las células de nuestro cuerpo y que está obviamente en el citoesqueleto. Además, es interesante lo que pasa en el eritrocito porque estas proteínas fijan también a la hemoglobina. Y bueno, esta espectrina forma hexágonos, viene en contacto, es decir, esto es un concepto que es importante. La espectrina no es que está en todo el volumen, en todo el espesor del citoplasma del eritrocito, donde sí está la actina y la hemoglobina, sino que se distribuye justamente por la zona cercana a la membrana. ¿Bien? La zona que está en íntimo contacto con la membrana es donde se distribuyen los hexágonos de espectrina. ¿Bien? Bueno, acá básicamente se ven como si fuesen cuadrados, pero créanme que forma estructuras hexagonales. No sé por qué que lo digo acá. Mandó estas estructuras así que parecen que fuesen cuadrados, pero bueno, créanme que forman hexágonos. Y esta espectrina justamente le da la posibilidad al eritrocito de deformarse y volver a retomar la forma de disco bicóncavo. O sea que le da la capacidad de flexibilidad y de resistencia a la ruptura. Bien, esto es una característica muy importante del eritrocito y ese citoesqueleto necesita, obviamente, bueno, gasto de energía, etcétera, pero el tema es que como el eritrocito perdió el núcleo y a medida que estas proteínas se van deteriorando no se pueden reemplazar, es justamente el deterioro de esta estructura del citoesqueleto lo que va a hacer envejecer a los eritrocitos. Y en distintos órganos como el vaso, la médula ósea y el hígado, pero principalmente en el vaso, los eritrocitos necesitan ser flexibles para reincorporarse a la circulación desde la pulpa roja y si no pueden atravesar las paredes de los sinusoides son eliminados por macrófagos. O sea que los eritrocitos viejos pierden flexibilidad por el deterioro de esta estructura del citoesqueleto y la pérdida de flexibilidad hace que el sistema fagocítico los remueva en un proceso que se llama hemocateresis y justamente eso permite que el 95-97% de los eritrocitos sean eliminados activamente por los macrófagos y no mueran a la sangre periférica, porque la liberación de hemoglobina en la sangre periférica no es deseable. Entonces hay apenas un porcentaje mínimo de hemoglobina que se pierde por ruptura de eritrocitos en sangre periférica y la gran mayoría es eliminado por el sistema fagocítico mononuclear, es decir, por los macrófagos principalmente del vaso, del hígado y de la médula ósea, al perder flexibilidad, es decir, al deteriorarse esta estructura del citoesqueleto. Continuamos. Bueno, estas proteínas transmembrana expresan en realidad una serie de moléculas glúcidas, una serie de cadenas de sacáridos, por decirlo, iba a decir monosacáridos, pero son varios monosacáridos unidos entre sí, así que son cadenas de sacáridos, que básicamente expresan tres posibilidades. En las glucoforinas siempre se expresa siempre hay una glicosilación que está constituida por los siguientes monosacáridos, por la cadena de los siguientes monosacáridos: glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y fructosa. Es decir, esta cadena de 5 moléculas, 4 exosas y una pentosa, está siempre unida a la glucoforina. Pero en algunos genotipos a esta cadena se agrega una molécula de N-acetilgalactosamina. N-acetilgalactosamina. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, la presencia de esta mínima molécula hace que el sistema inmune la reconozca como una molécula diferente a la anterior. Entonces, en una persona que
no tiene este grupo sanguíneo, que no tiene este N-acetilglucosamina, si yo le meto eritrocitos que tengan esta molécula, el sistema inmune lo va a reconocer como algo ajeno. Entonces, este se llamó antígeno A, porque fue el primero que se encontró. Después se encontró otra variación, que es que en vez de que se agregue una N-acetilglucosamina, se agrega directamente una molécula de galactosa. Entonces a este se le llamó grupo B. Obviamente, si a una persona que no tiene ni N-acetilglucosamina ni galactosa unida a su cadena glucídica, está unida a las glucoforinas, yo le pongo eritrocitos que expresen algunos de estos antígenos, eso va a producir una reacción inmunológica que va a terminar con el ataque del sistema inmune a los eritrocitos y con la ruptura de los eritrocitos, bueno, la salida masiva de hemoglobina al torrente sanguíneo y va a ser un desastre total. Bien, entonces, si tenemos una N-acetilglucosamina se llama grupo A, si tenemos un residuo de galactosa agregado a la cadena básica de 5 sacáridos se llama grupo B, y hay personas que expresan estos dos genotipos, es decir, tienen en sus eritrocitos cadenas glucídicas con N-acetilglucosamina y con galactosa en el mismo eritrocito. Eso constituye entonces los 4 grupos sanguíneos posibles. La cadena básica de 5 moléculas, que se llama grupo 0 y que no tiene actividad antigénica porque las personas que tienen el grupo A o el grupo B reconocen también esta cadena como propia. El grupo A, que es el que tiene la N-acetilglucosamina, que en caso de ser introducido en una persona del grupo 0 va a generar una respuesta inmunológica contra los eritrocitos del grupo A. El grupo B, que tiene galactosa, que también va a ser rechazado por las personas del grupo 0, y la posibilidad de que existan tanto residuos de N-acetilglucosamina como de galactosa en los mismos eritrocitos. Entonces tenemos el grupo AB. Entonces reitero, ¿cuáles son las posibilidades de grupos sanguíneos? 0, grupo A, grupo B y grupo AB. El grupo 0 es el dador universal porque yo puedo darle sangre del grupo 0 a gente que tiene grupo A, grupo B o grupo AB, y el grupo AB es el receptor universal. Porque si una persona tiene sangre grupo AB, yo le puedo dar sangre grupo 0, grupo A, grupo B y no va a haber ningún problema. Otra molécula involucrada es una proteína transmembrana que puede expresarse o no. Si se expresa, hablamos de factor RH positivo, en realidad tiene 3 epítetos antigénicos, que son las formas C, D y E, que en caso de estar presentes forman lo que se llama el RH positivo. En caso de estar ausentes, directamente es RH negativo. Este es mucho más simple que el grupo sanguíneo. Bueno, obviamente, si se expresan el C, el D o el E, es RH positivo. Yo le puedo dar sangre RH positivo a una persona que es RH positivo. Y a una persona que es RH negativo no le puedo dar RH positivo, pero sí le puedo dar a una persona RH positivo sangre de RH negativo, porque el sistema inmune va a buscar si están estos antígenos C o el D o el E y va a reaccionar. Si no están estos antígenos C, D o E, no reacciona y por lo tanto no hay ningún problema en aportarle sangre RH negativo a una persona que es RH positivo. Entonces el dador universal en última instancia es el grupo 0 negativo y el receptor universal es el AB positivo. Esto es muy importante y es muy básico en el tema de transfusión sanguínea, y esto se expresa justamente en las proteínas de membrana de los eritrocitos. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compuesta por 4 globinas, es decir, por 4 cadenas peptídicas. Cada una de esas cadenas peptídicas se asocia a un grupo hemo. Ese grupo hemo contiene un átomo de hierro y ese átomo de hierro es capaz de fijar en forma reversible una molécula de oxígeno.
¿Por qué? Aclaro que es en forma reversible, porque la magia de la hemoglobina es que puede atrapar oxígeno cuando pasa por el pulmón, pero suelta el oxígeno cuando pasa por los tejidos periféricos. Una de las características de la hemoglobina es que son distintas las cadenas que pueden formar la hemoglobina. Y esto me da distintos tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina típica del adulto, que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y es una hemoglobina que tiene una saturación de oxígeno que está aproximadamente para que el 50% de la hemoglobina esté llena de oxígeno, necesita una presión relativa de 27-26 milímetros de mercurio. Por otro lado, en el feto tenemos lo que se llama la hemoglobina fetal. Está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esa hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno. Para que esté saturada el 50%, yo necesito apenas 20-21 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la hemoglobina del adulto, de la madre, pasa por la placenta y el otro lado de la pared de la barrera hematoplacentaria está la hemoglobina fetal le roba el oxígeno a la hemoglobina materna. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad por el oxígeno. Cuando el bebé nace, rápidamente se empiezan a sintetizar muchas más cadenas alfa que van a reemplazar a las cadenas gamma y, muchas cadenas beta, disculpen, se van a sintetizar muchas más cadenas beta, ya me estaba trabando, van a reemplazar a las cadenas gamma y se va a ir reemplazando rápidamente, reemplazando la hemoglobina fetal por la hemoglobina 1 del adulto, que tiene menos afinidad por el oxígeno. Esto es importante porque yo quiero que la hemoglobina me suelte el oxígeno en los tejidos periféricos, por ejemplo en la mioglobina. La mioglobina, nuevamente, es una sola globina, como si fuese una de las cadenas de la hemoglobina, que también tiene un grupo hemo, y tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, incluso más afinidad que la hemoglobina fetal. Pero si por distintas patologías una persona adulta conserva la hemoglobina fetal, va a ser una persona que va a tener cierta hipoxia periférica. Eso no es deseable. Por otro lado, hay otra posibilidad de hemoglobina del adulto que se llama hemoglobina A2, que constituye apenas el 3% en adultos normales, o menos del 3%, que está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. En un adulto normal, los porcentajes de hemoglobina son 96% de hemoglobina 1 del adulto, apenas un 1% de la hemoglobina fetal que se conserva y aproximadamente el 3% de hemoglobina 2 del adulto. Ahora, la hemoglobina 1 es importante desde el punto de vista clínico, ¿por qué? Porque tiene afinidad por la glucosa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pasa que la hemoglobina se una a moléculas de glucosa. Cuando la glucosa entra a las células, rápidamente es fosforilada en su carbono 6. Pero si de repente entra mucha glucosa, pueden tardar en fosforilarse y en el caso del eritrocito, la glucosa, ustedes saben que el eritrocito es una célula que no tiene organelas, no tiene núcleo, no tiene retículo endoplásmico rugoso, no tiene mitocondrias, por lo tanto hace glucólisis anaerobia y en el caso de que esté ingresando mucha glucosa, se satura la capacidad de fosforilación o previo a la fosforilación ya entra en contacto con la hemoglobina, se puede unir a las moléculas de hemoglobina. La unión de la glucosa a la hemoglobina es irreversible. Y además, ustedes saben que la hemoglobina está en el eritrocito, que el eritrocito tiene una vida media de 120 días. Esto me permite medir la hemoglobina glicosilada y saber si hubo o no episodios de hiperglucemia en esa persona. ¿Por qué? Porque el porcentaje normal de hemoglobina glicosilada no tiene que superar el 5,7%. Yo en la prueba de hemoglobina, esto se mide en laboratorio, obviamente. Si yo en la prueba de hemoglobina glicosilada veo que hay entre un 5,7 y un 6,4%, quiere decir que esa persona está en un estado prediabético. Habría que hacer otras pruebas, pero que tuvo episodios de hiperglucemia alrededor 120, 140, lo que se considera prediabetes.
si el porcentaje supera el 7%, ya estamos hablando de una situación de diabetes. Pero, ¿qué pasa? Que hay otras pruebas mejores a la hemoglobina glicosilada para hacer el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, es una prueba excelente, es la mejor prueba para controlar en un paciente diabético que ya está en tratamiento si el tratamiento cumplió bien su función o si hubo episodios de hiperglucemia. Pero además, como el eritrocito vive 120 días, que son aproximadamente 3 meses, yo con una prueba cada 3 meses, que es una prueba bastante salteada dentro de todo, puedo saber si tuvo o no episodios de hiperglucemia, es decir, que si yo en una persona que tiene diabetes, que tiene un tratamiento, le hago una prueba de hemoglobina glicosilada y esa prueba me da más de 7%, yo voy a saber que esa persona o no cumplió bien el tratamiento o que el tratamiento no le está funcionando como debiera y por lo tanto hay que ajustar la medicación. Esta es una prueba sencilla de sangre periférica y una prueba muy importante para el control de una de las enfermedades de más alta incidencia en esta situación de transición epidemiológica en la cual vivimos actualmente, donde las enfermedades crónicas degenerativas son las más abundantes y dentro de ellas una de las más frecuentes y que más daño hace es justamente la diabetes. Bueno, con esto terminamos el video de hoy y los temas, bueno, obviamente nos quedan muchísimos temas sin abordar que los vamos a ver en siguientes videos. Así que nos vemos en la próxima, espero que les sea útil y espero sus comentarios. Chao, chao.